Suma de vectores por el método del triángulo. Veamos este método con un ejemplo. Dados los vectores A y B, en los cuales conocemos su magnitud, dirección y sentido, nos piden determinar el vector suma, A más B. Lo primero que se hace es escoger un punto en el plano y a partir de él se traza el primer vector. El punto escogido será el origen de ese vector. Entonces ahí tenemos el punto en el plano, trazamos una línea horizontal de referencia, centramos el transportador en dicho punto, medimos el ángulo de dirección θ, la línea de referencia. Ahora tomamos nuestro instrumento de medida para establecer la magnitud del vector y trazamos el vector. Y aquí ya tenemos nuestro primer vector. Ahora, a partir del extremo del primer vector se traza el segundo, lo cual implica de que el extremo del primer vector se convierte en el origen del segundo. Entonces, el extremo del primer vector será el origen del segundo. Tomamos nuestra horizontal de referencia, centramos el transportador, medimos el ángulo de direccionalidad alfa, tomamos nuestro instrumento de medida para establecer la magnitud del segundo vector y trazamos ese segundo vector. Ya tenemos ubicados los dos vectores, uno a continuación de otro. Finalmente obtenemos el vector resultante uniendo el origen del primer vector con el extremo del segundo. El origen del vector resultante coincide con el origen del primer vector y su extremo con el extremo del segundo. La figura así obtenida le da el nombre al método. Si nosotros vamos a sumar dos o más vectores, podemos colocar siempre uno a continuación de otro, de tal manera de que el origen de un vector coincide con el extremo de su predecesor, y finalmente se une el origen del primero con el extremo del último. A este método se le llama el método del polígono, que vendría siendo una generalización del método del triángulo. Suma de vectores por el método del paralelogramo. Dados los vectores P y Q, donde conocemos para cada uno de ellos su magnitud, dirección y sentido, debemos determinar el vector suma, P más Q. Primero, se escoge un punto del plano y a partir de él se trazan los dos vectores. De esta manera tendremos un origen compartido, un origen común. Ahí tenemos el punto seleccionado, la línea horizontal de referencia, centramos el transportador en ese punto, marcamos el ángulo de direccionalidad del primer vector. Con nuestro instrumento de medida tomamos la magnitud de ese primer vector, la reproducimos en esa línea de referencia y trazamos el vector. Ahora nuevamente centramos el transportador en el punto seleccionado. Medimos el ángulo de direccionalidad del segundo vector. Con nuestro instrumento de medida tomamos la magnitud del segundo vector y la reproducimos en la línea de referencia, trazamos el segundo vector y ahí tendremos los vectores P y Q trazados a partir de un origen común. Ahora se completa el paralelogramo que tiene por lados a los vectores dados. Finalmente se obtiene el vector resultante P más Q trazando la diagonal del paralelogramo que pasa por el origen común. El origen del vector resultante coincide con el origen de los dos vectores y su extremo se encuentra en el vértice opuesto. Suma de vectores por el método analítico. Este método nos permite conocer la magnitud, dirección y sentido del vector resultante. Partimos de los vectores P y Q y debemos hallar el vector resultante P más Q. Se inicia como en el método del paralelogramo. Se escoge un punto en el plano
y a partir de él se trazan los dos vectores, origen común. Y aquí es importante determinar el ángulo formado entre los dos vectores. Tenemos el punto seleccionado como origen común, la línea horizontal de referencia, centramos el transportador, marcamos la direccionalidad de los dos vectores, medimos para P la magnitud 6 unidades y para Q la magnitud 9 unidades. Ese viene siendo el ángulo beta formado entre los dos vectores. Y ahí se tienen los vectores P y Q trazados a partir de un origen común. Y se ha representado el ángulo beta formado entre los vectores P y Q. Ahora, ¿cómo calcularíamos el ángulo beta? ¿Qué relación existe entre los ángulos teta, beta y delta? En este caso se puede afirmar que el ángulo formado entre los dos vectores se obtiene restando de 180 grados los ángulos teta y delta. ¿Por qué? Así se obtiene un valor para beta de 98 grados. Se calcula la magnitud del vector resultante usando la siguiente expresión. La magnitud del vector resultante es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las magnitudes de los dos vectores más el doble producto de esas magnitudes por el coseno del ángulo beta. Es importante tener en cuenta que en esta expresión el ángulo beta es el ángulo comprendido entre los dos vectores cuando se trazan a partir del mismo origen. Se reemplazan los valores obtenidos, nos daría raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 9 al cuadrado, más el doble producto de 6 por 9 por el coseno de 98. El resultado nos daría 10,1 unidad. Al construir gráficamente el vector resultante y utilizar el instrumento de medida para tomar la magnitud, observamos que el valor obtenido con el instrumento de medida es igual al valor obtenido utilizando la ecuación, 10,1 unidad. Como ya tenemos la magnitud del vector resultante, falta conocer la dirección y sentido. La dirección del vector resultante está determinada por el ángulo que forma dicho vector con la horizontal de referencia, llamémoslo el ángulo alfa. Para este caso, el ángulo alfa viene siendo igual a la suma entre el ángulo delta y el ángulo formado entre los vectores R y Q, llamémoslo el ángulo sigma. Entonces, alfa va a ser igual a delta más sigma. Por lo tanto, para establecer el ángulo de dirección alfa, debemos primero calcular el ángulo sigma, para lo cual se hace una construcción geométrica para determinar uno de los ángulos internos del triángulo mostrado. Proyectamos el vector Q y encontramos que el ángulo formado en la parte superior es semejante al ángulo formado entre los vectores P y Q. Ahora definimos el ángulo interno del triángulo y lo llamamos φ. ¿Qué relación existe entre φ y beta? Pues evidentemente son ángulos suplementarios. Su suma es igual a 180 grados. En esta expresión el valor desconocido es el ángulo φ, obtenemos su valor y nos daría igual a 82 grados. Entonces, en el triángulo mostrado conocemos la magnitud de los lados, magnitud del vector R, que es 10,1 unidad, la magnitud del vector P, que son 6 unidades, la magnitud del vector Q, que son 9 unidades. Además, conocemos el ángulo interno φ, que es igual a 82 grados. Esto permite aplicar el teorema del seno para determinar el valor del ángulo sigma. Este teorema nos dice que para cualquier triángulo, la razón entre los senos de los ángulos internos y sus lados opuestos son equivalentes entre sí. Aquí tendríamos que el seno del ángulo sigma entre su lado opuesto, que es la magnitud del vector P, debe ser igual a la razón entre el seno del ángulo φ y su lado opuesto, que es la magnitud del vector R. En esta expresión solamente tengo una incógnita, que es el ángulo sigma. Despejamos el seno del ángulo sigma
Y para obtener el valor del ángulo sigma, aplico la función inversa que es el arco seno. Sigma va a ser igual al arco seno de P por el seno de phi sobre R. Reemplazamos valores, operacionamos en la calculadora y obtenemos que sigma es igual a 36 grados. Ahora el ángulo alfa, que representa la dirección del vector resultante, se obtiene sumando los ángulos delta más sigma, como lo habíamos establecido anteriormente. Daría 52 grados más 36 grados y eso da 88 grados. Así finalmente hemos obtenido para el vector resultante su magnitud 10.1 unidad, su dirección 88 grados y su sentido noreste, el cual está establecido por la punta de la flecha. Resumiendo, hasta ahora tendríamos tres métodos para sumar vectores. El método del triángulo. Se coloca un vector a continuación del otro y finalmente se obtiene el vector resultante uniendo el origen del primero con el extremo del segundo. En el método del paralelogramo se trazan los dos vectores a partir de un origen común. Se completa el paralelogramo que tiene por lados a los vectores dados y finalmente se obtiene el vector resultante trazando la diagonal del paralelogramo que pasa por el origen de los dos vectores. En estos dos métodos obtenemos de manera gráfica la magnitud, dirección y sentido del vector resultante. En el método analítico obtenemos magnitud, dirección y sentido del vector resultante, aplicando dos teoremas, teorema del coseno y teorema del seno. Es importante tener en cuenta de que al calcular la magnitud del vector resultante, el ángulo beta de que habla la expresión es el ángulo comprendido entre los dos vectores cuando se trazan a partir del mismo origen.